La cuarta pared dijo: ¿Dónde está este lugar? No me copies. Caminaba por el horizonte de la historia, para ser exactos. Ya llevaba 4 días caminando. Cualquiera que caminara entre los interminables montones de basura se sentiría como si hablara con la pared. Murmuré hacia los fragmentos de la historia. Kim Dunham pensó: voy a retomarlo. Como queda bastante espacio en el abrigo especial de la dimensión infinita, guardé en él todas las historias que recogí. Entonces la cuarta pared respondió: estúpido. Me reconfortaba no hablar conmigo mismo. Desconocía la identidad de la cuarta muralla, pero claramente no era un enemigo. Más bien, era alguien que me salvaba de la pena del exilio. Somnoliento. Poco más. Deberías decir algo para que sea más fácil. Fue difícil sobrevivir a la pena del exilio, incluso después de recuperar un cuerpo, y los montones de basura parecían no tener fin. Quizás este dolor continuaría hasta que volviera al escenario. Algunas historias absorbidas estaban causando un conflicto de configuración. El Kirin de Larmar podría ser un atributo evolutivo con relativamente pocos efectos secundarios, pero el equilibrio de la historia estaba haciendo que mi cuerpo de encarnación crujiera. Aún no era grave, pero si luchaba o realizaba acciones innecesarias, mi cuerpo podría colapsar de nuevo. Bueno, nada se resolvía fácilmente, por eso no me apresuré a pensar en querer vengarme de las nebulosas. El área del escenario se está acercando. Lo primero que tuve que hacer fue entrar al escenario del mundo demonio. El hombre me arrojó allí, pero sabía cómo llegar allí. Ya tenía un plan aproximado. La ruta que seguía era exactamente la misma que la de John Hong-Jun en la regresión 111. Por lo tanto, el plan no debería fallar a menos de que hubieran variables inusuales en el medio. Hablando de eso, hubo mucho trabajo en la regresión número 111 de John Hong-Jun. Fue en esa época cuando el autor de Goyo Survival cayó en una depresión temporal. Fue justo después de pasar el capítulo 1000 y recordé haber dejado un comentario de consejos sobre varias cosas. No sabía si era por mi comentario, pero de repente apareció una nueva persona y la historia cambió. De repente, el huevo de Okey en mi brazo se retorció, absorbió algunos fragmentos de la historia y lo acaricié. Sí, eres linda. Sentí que el alma que salvé despertaba una nueva vida. Fue muy extraño. El huevo probablemente eclosionaría en un mes. Para entonces, mi plan estaría en pleno apogeo. Por cierto, una vez que esta niña nació, no podría llamarse Chen Jong-sun. ¿Cómo debería llamarla? En ese momento, Kim Do-han escuchó un sonido en sus oídos. Me agaché detrás de un montón de basura y contuve la respiración. No solo fueron uno o dos los que sentí, había al menos docenas, quizás cientos de individuos. Me asomé para comprobar la situación. Vi acciones que no parecían vivas en absoluto. Seres similares a humanos escudriñaban las pilas de historia. Su identidad era evidente. Eran los esclavos de la remoción. Obedecían las órdenes de los reinos demoníacos, recolectando fragmentos de la historia del horizonte circundante para usarlas como combustible. Tenían muy poca inteligencia y no atacaban a menos que se sintieran amenazados primero. Kim Dunham pensó: el hecho de que los esclavos se estén moviendo significa que hay un complejo industrial cerca. Los complejos industriales eran como ciudades del mundo demonio. Eran fábricas que generaban energía triturando fragmentos de historia, y una zona residencial rodeaba la fábrica. Si no recuerdo mal, el complejo industrial más cercano sería el complejo industrial de Siskowitz. Date prisa, hoy nos estamos quedando sin combustible. Me sorprendí y me escondí de nuevo detrás de un montón de basura. Un demonio con alas pequeñas y un solo cuerno batía sus alas y daba órdenes.
Era un supervisor del complejo industrial. Su llegada aquí significó que la magnitud de la reunión fue considerable. Entonces, un empleado de Moanza se acercó al montón de basura tras que me escondía. Lo enfrenté sin intentar esquivarlo. El esclavo de Moanzas, que me miraba con ojos atónitos, parecía un chimpancé, no un humano. Quizás su planeta fue destruido y fue una de las especies secuestradas aquí. Eran personas que perdieron sus perspectivas y dependían de otros seres para vivir. Vi el estigma 6424 en sus brazos. Se ha activado el efecto de candidato a rey demonio. Candidato a rey demonio. Fue un atributo que obtuve del escenario del 73º rey demonio. Entonces empecé a escuchar las palabras que eran difíciles de entender. Quiero parar. ¿Qué? Mátame. El deseo de ser libre llenaba sus ojos como si la existencia misma fuera simple. Miré fijamente sus patéticos ojos por un instante y suspiré profundamente. Supongo que solo hay un camino. Después de un rato, me quedé con los demás esclavos de mudanzas a la entrada del complejo industrial. Los objetos, incluyendo el abrigo especial, estaban escondidos en lo profundo del montón de historias que llevaba. En otras palabras, ahora estaba desnudo. Era inevitable, ya que debía parecerme lo más posible a un esclavo de mudanzas. En caso de emergencia, me cosí el estigma 6424 del hombre que murió en el brazo izquierdo. Próximo. Mi plan era simple. Entraría al complejo industrial mezclándome con los esclavos de la repatriación. Eso se debía a que la revisión de estos no era tan estricta como los otros viajeros, que el rendimiento de hoy es cero. Sin embargo, el supervisor fue un obstáculo mayor de lo que pensaba. Tragué saliva al ver cómo explotaba justo delante de mí. Oye, tú de ahí, coge ese mocoso, mételo en el tanque de gasolina. El supervisor arrojó el esclavo de la mudanza como si estuviera manipulando una pieza de una máquina. El supervisor era el varón demonio Che-Che-Fen. Era de un rango inferior al de los nobles que conocí en Darkleys. Puede que los de Darkleys tengan más historias, pero un varón es un varón. Era un tipo al que podía matar sin mucho esfuerzo. Siguiente, 6424. El problema era que pasaría después de matarlo. Los dueños de los complejos industriales eran los principales duques del mundo demonio. Era más probable que un duque se diera cuenta cuando asesinaban al supervisor de un complejo industrial. No hace falta decir que era peligroso tratar con los principales nobles del mundo demonio con mi cuerpo de encarnación actual. Podría usar el atributo candidato del rey demonio, pero no quería llamar la atención desde el principio. En todo caso, no puedo evitar sentirme nervioso por diversas razones mientras extendía mi canasta de colecta. Si las cosas se complicaban aquí, mis planes para el futuro se complicarían considerablemente. ¿Qué? Has traído un montón. Por suerte, el supervisor se sonrojó al ver todas las historias que traje. Me pregunté si encontraría los objetos que escondí en el montón de fragmentos, pero no pensé que fuera tan meticuloso. El supervisor agitó las balas y gritó: «Todos, sigan su ejemplo. ¿No saben que la cosecha recién no es buena? A este paso, todos se convertirán en combustible». La fanfarronería del supervisor infundió miedo en los ojos de los esclavos de la mudanza. Por mucho que perdieran, el miedo a morir persistía. Bien hecho, 6424. Pasa. Has entrado en un área de escenario. Me escapé de los ojos del supervisor y abandoné el grupo de esclavos de la mudanza. Busqué entre la pila y usé las prendas una por una. Guardé lo que necesitaba y descarté el resto. Caminé por la calle y pronto después apareció una gran plaza. Había humanos deambulando. También había elfos, ángeles y a veces demonios.
Era correcto llamar al mundo demonio un lugar habitado. No solo los humanos provenían de diferentes dimensiones, sino que también habitaban allí multitud de especies. Había comerciantes que vendían diversos artículos y gente regateando para comprarlos. Apareció una aldea similar al paraíso. Era un lugar donde la gente vivía y se contaban historias. De repente recordé una frase de Guayo Survival: una ciudad rodeada por una enorme muralla. Las bajas tejadas de pizarra creaban un horizonte desequilibrado. A veces se veían pasar por la calle vehículos con máquinas de vapor. Era una ciudad con una mezcla de civilizaciones de diversos niveles. La mayoría de las constelaciones no observaban este lugar, pero también albergaba vida. Era un lugar donde todos convivían con sus propios escenarios. Este era el complejo industrial. Efectivamente, era tal como se describe. Podría decir estas palabras al presenciar por primera vez el complejo industrial del mundo demonio. El nombre, mundo demonio, hacía inconcebible esta escena de paz. Sin embargo, este lugar no era muy diferente de la tierra, donde se reunían los humanos. A las personas que pasaron esas cosas, quería decirles una frase de Guavio Survival: si lo piensas al revés, podría significar que el mundo humano es igual de terrible. Sí, estas palabras me recordaron el contenido de formas de supervivencia y me sumergieron en profundas emociones. El complejo industrial de Cistis del 73º Rey Demonio. Tuve que conocer a un personaje que lucharía conmigo contra las nebulosas. Claro, no sabían que iban a hacer esto. Algunas historias absorbidas están causando conflicto de configuración. Tal vez tendría que actuar más rápido de lo pensado. Para colmo, la cuarta pared, exhausta, ya no podía resistir. Somnoliento. Oye, espera un minuto. La habilidad exclusiva, cuarta pared, ha entrado temporalmente en un estado de silencio. Maldita sea, hasta ahora. De repente, el frío me invadió el cuerpo y comenzaron a salir chispas. La pena del exilio hizo que mi cuerpo se desestabilizara y algunas personas a mi alrededor notaron mi presencia. Un exiliado. La gente se escabullía como si fuera contagiosa. Me alejé rápidamente de las calles principales. El tiempo se agotaba. 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. En este lugar tuve que encontrar al segundo protagonista de la historia.